Eta enpleguaren nazioarteko hirugarren. Y pasamos a la última mesa del tercer Congreso Internacional de Empleo. Y empleo. Para hablar sobre esto, tenemos, yo creo que una de las personas más preparadas para poder moderar en concreto esta mesa. Estoy hablando de María Saiz, es la directora ejecutiva de GEM Euskadi y presidenta del Observatorio Vasco de Emprendimiento. También contamos con María del Mar Fuentes, catedrática de la Organización y directora de Emprendimiento de la Universidad de Granada, Jon Barredo Muro, CEO de Lure Search and Rescue, Fernando Layana, coautor del libro Abuelos, nunca es tarde para emprender, e Izaskun Iridoy, jefa del Departamento de Emprendimiento y Nueva Actividad de Garapen. Además, estaremos en remoto y en riguroso directo con Aileen Ionesco Summers, directora general del Global Entrepreneurship Monitor. Señora Saiz, yo soy muy fan de Bruce Springsteen y una vez le vi decir en una entrevista que él ponía especial énfasis en las últimas notas de sus canciones. Es usted la moderadora de la última mesa que compone este congreso. Estoy seguro de que va a salir de maravilla y que pondremos unas notas finales muy interesantes. Muchísimas gracias, le cedo la palabra. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Es que ricasco, muchas gracias. Bueno, ante todo y en primer lugar me gustaría agradecer a la Dirección de Empleo de Gobierno Vasco y a la Dirección de Lanbide la organización de este congreso y la inclusión de esta mesa específica de emprendimiento para poner en valor, ¿no?, el impacto que tiene el emprendimiento en la creación de empleo, los colectivos específicos a los que hay que apoyar, la importancia del autoempleo y, sobre todo, la clave fundamental en este congreso, que es el emprendimiento como instrumento para la creación de empleo en nuestro entorno. Así que, en nombre de la mesa, muchas gracias por la organización y gracias también por dejarnos la parte final, ¿no?, de este congreso y esperamos poner una bonita guinda en términos de luz innovadora y emprendedora en este ámbito. Tenemos la gran suerte de contar con Aileen Ionescu en la conferencia inaugural. Aileen nos habla en remoto. Aileen Ionescu es una investigadora de referencia en el ámbito de emprendimiento y sostenibilidad. Tiene una larga trayectoria profesional, ha sido muchísimas cosas en su currículum que voy a leer para no confundirme. Ha sido la decana de la Escuela de Negocios de Lausanne en Suiza, ha sido durante 15 años directora del Grupo de Investigación de Sostenibilidad en IMD y en estos momentos tenemos la gran suerte de que sea nuestra líder en Global Entrepreneurship Monitor. Estamos muy orgullosos de tenerla liderando un proyecto de muchos años que lo que pone en valor es la medición del fenómeno emprendedor en el entorno internacional y es un lujo para mí darle paso. So, good morning, Aileen. Buenos días, Aileen. Bienvenida a Bilbao, bienvenida al tercer Congreso Internacional de Empleo. Es un placer y un privilegio tenerle aquí en Bilbao. Por lo tanto, queremos escucharle acerca de su análisis, acerca del empleo y el espíritu emprendedor con los datos de emprendimiento. Muchísimas gracias. Para mí. Fantástica. Muchas gracias. Bien, realmente se suponía que tenía que estar aquí yo en esta conferencia, lamentablemente, y voy a intentar dar un detalle acerca de la monitorización de este espíritu emprendedor global y acerca de la labor del instituto. Y este es un proyecto en el que estamos inmersos desde el año 1999. De hecho, vemos que este es un proyecto con la Escuela también de Negocios de Londres, la London Business School, y en este momento se ha convertido en
el proyecto global anual o en el sondeo anual global más importante en espíritu emprendedor. Por ejemplo, en el año 2019 estuvimos con más de 15 equipos nacionales que constituían realmente los equipos investigadores a nivel académico más importantes del mundo. Estamos financiados por los gobiernos de la mayoría de los países y por los propios institutos, y es la única investigación que se hace en la que se entrevista directamente a los empresarios, y vemos que también lo que hacemos es colaborar con el sondeo de población adulta, la APS, en el acrónimo en inglés, con respecto a las actitudes a nivel de espíritu emprendedor y de actividad emprendedora. Bien. La segunda parte de lo que hacemos es llevar a cabo una encuesta anual a nivel nacional y a nivel de expertos. Lo que hacemos es entrevistar a un mínimo de 36 expertos por cada país. Son expertos en emprendizaje, en espíritu emprendedor, los cuales realmente pues abordan su contexto nacional en detalle gracias también a su conocimiento experto. Y ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de España, y vemos que desde ahí podemos ver las diferentes perspectivas, por ejemplo, las perspectivas de gobernanza, las perspectivas de política de gobernanza, con respecto también al apoyo que recibimos a los trámites burocráticos. Y es muy interesante ver aquí, por ejemplo, en los resultados arrojados en España, centrarnos en la parte interior de este gráfico en forma de tela de araña, en la cual podemos ver, por ejemplo, cuál es la edad de educación en el espíritu emprendedor, en el emprendizaje en las escuelas. Y vemos que, por ejemplo, que realmente esto lo estamos comparando con todo el espectro general de todos los países que están participando y que participaron el año pasado. Esto simplemente es un ejemplo, y podemos producir realmente datos para cualquier país que participe en nuestra investigación, lo cual es muy interesante en términos de comparación para diferentes países, sobre todo a nivel de elaboración de políticas, y también nos permite producir lo que nosotros denominamos el índice de contactos a nivel de iniciativa emprendedora y de emprendizaje, para poder configurar el marco de emprendizaje, para poder promocionar dicho emprendizaje. Bien, vamos a ver la siguiente transparencia, en la que ahondaremos en detalle. Bien, vemos también que otro campo de trabajo, bueno, nuestro campo de trabajo realmente es muy, muy grande. Vemos que estamos recopilando más de 20 años de datos y hasta 2.000 datos que hemos introducido cada año. Vemos que más de 100 economías han participado en estas investigaciones generales de emprendizaje y a nivel económico. A lo largo de este año tenemos más de 500 especialistas que han realizado sus aportaciones en esta investigación emprendedora, y también tenemos la implicación de más de 200 instituciones académicas y de investigación, y también tenemos más de 200 instituciones que están financiándonos también. Desde el punto de vista académico, me parece que la verdad no podríamos tener resultados mucho mejores en este aspecto, y realmente pues subrayo mi contento en ello. Bien, realmente nosotros lo que hacemos es abordarlo desde el punto de vista de los agentes sociales. Por supuesto, tenemos ahí a el mundo académico, y también evidentemente el mundo académico puede solicitar estar metido dentro de este marco de emprendizaje a nivel nacional. Vemos también que tenemos ahí patrocinadores. También evidentemente tenemos que incluir a aquellos que elaboran las políticas, a los políticos, porque lo que hacen es intentar mejorar el marco del ecosistema del emprendizaje. Vemos que también evidentemente hay una serie de colaboradores que juegan un
un papel y que colaboran con una serie de intereses estratégicos. También tenemos organizaciones internacionales con las que hemos trabajado y tenemos un foro económico, tenemos a la OCDE, tenemos a la Comisión Europea y tenemos también, evidentemente, pues otro tipo de apalancamientos y organizaciones internacionales en ella también. Una de las cosas que hemos estado haciendo más recientemente es el diagnóstico del impacto del COVID-19 en todo lo que es el emprendizaje. Y aquí tenemos esta imagen de los resultados que se han producido. Esto sería una especie de enfoque a futuro, de enfoque del próximo año. Lo que queremos hacer realmente es fijarnos en ese impacto del COVID-19, de toda la pandemia, el impacto que ha tenido en todas las economías que están participando en este GM, en este GEM. Algunos son realmente economías muy representativas y con ellas podemos asumir que estos realmente son algo que podemos asumir que seguirá evolucionando el próximo año, y yo simplemente les animaría a que se dirigieran a la página web de GEM, en la cual pueden ver detallado todo el informe, que yo considero que es extremadamente interesante, y en ocasiones también tenemos una serie de imágenes que captan con un gran impacto todo esto que estamos hablando, de este impacto global de la pandemia, y también intenta captar la reacción inicial de aquellos que elaboran políticas. Esto es todo lo que yo tendría en cuenta como un informe genérico, pero evidentemente también queremos centrarnos en lo que puede incluir el próximo año, y hemos incluido todo esto con este impacto del COVID porque se han elaborado cuestionarios debido a esas preguntas que se han suscitado debido a este impacto, en el cual lo que intentamos es hacer un análisis, una valoración de lo que es el entorno de los emprendedores y recabar datos que pueden ayudarnos de cara al próximo año. En este año estamos recopilando, analizando los datos, y tendría que ser un proceso muy interesante ver qué se deriva de todo esto. Y también dentro de este informe hemos señalado la necesidad de tener lo que denominamos los principios de las políticas claras, de la colaboración, de la cooperación entre los diferentes agentes sociales, la promoción de la responsabilidad entre todas las organizaciones, la celebración también de la cooperación, de la innovación, y necesitamos también simplificar las políticas para hacerlas comprensibles para todos los empresarios, y necesitamos prepararnos para asegurar que este tipo de iniciativas vemos que incluyen también a los políticos, a quienes las elaboran. Y ahora lo que he puesto aquí es esta especie de flyer, de prospecto, porque en este momento en lo que nos estamos centrando o fijando es que estamos realmente ante la punta del iceberg, y en lo que se refiere a ese análisis de datos, también incluso en relación al empleo, también en relación al emprendizaje y a los entornos emprendedores con los cuales vemos que se puede promocionar la creación de trabajos. Y esta es la imagen que nosotros en este momento tenemos en nuestra página web, y ahí pueden encontrar ustedes muchísima información que hemos generado y hemos incluido dentro de nuestra página web. Bien, vamos a continuar. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros entendemos por emprendizaje? Pues realmente simplemente es la creación de una nueva idea empresarial, de un nuevo negocio, o también la expansión de un negocio existente por parte de un individuo o de un grupo de individuos, o dentro de un negocio ya establecido. El emprendizaje probablemente ha sido mencionado ya en muchísimas ocasiones, y realmente es un ingrediente vital para el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque realmente esto es algo determinante para la creación de trabajos futuros. Así que el emprendizaje presenta un ingrediente muy importante, llamémoslo así, para garantizar que la economía sigue siendo floreciente, sobre todo después de momentos de crisis. Bien, una de las cosas
en la cual nosotros estamos poniendo el dedo en esa llaga, si es que lo podemos decir así, es que estamos vigilando la proporción de adultos dentro de la población que están comprometidos de forma muy activa en el inicio de un nuevo negocio dentro de su economía. Es decir, pero también estamos fijándonos en esta horquilla de edad tan amplia entre los 18 y 64 años y la estamos comparando con la proporción de adultos que poseen su propio negocio, que gestionan un negocio ya establecido. Y tenemos entonces que ver cómo estas dos categorías de empresarios ven el potencial del propio negocio. Y esto es importante porque realmente vemos que hace tiempo ya que hemos empezado con unos negocios a nivel que evidentemente están generando más trabajo. Y esto puede ser, el continuar con esta actividad emprendedora, una especie de póliza de seguros para el futuro en la cual se vayan a producir una serie de servicios que la gente van a seguir comprando. Y vemos que si tomamos el ejemplo de España, esta es una de las 12 economías más importantes en el año 2019, que realmente pues ha tenido un nivel de emprendizaje que ha sido más bajo que el nivel ya de los negocios establecidos. Y vemos que esto es algo que definitivamente, a lo que definitivamente tenemos que prestar atención, porque realmente esto puede ser el conducto que posibilite futuros negocios en España y en otros países también. Bien. Esta es una imagen aquí de la frase inicial de todo ello y hemos establecido un negocio y su propiedad y vemos que en España está en Europa, está en Norteamérica y también vemos que hay muchísimos otros países en donde los negocios en estado inicial vemos realmente pues que tienen un ratio muy diferente a los negocios ya establecidos. Podemos hacer la comparativa y España se puede comparar con muchas otras economías diferentes de acuerdo a estos datos y conocimiento del GEM y podemos quizás preguntarnos el por qué tenemos, por ejemplo, esta determinada proporción, un determinado ítem. Bien, vamos a la siguiente transparencia. Bien. Este es el negocio en su fase inicial. Esta es una gráfica muy interesante porque nos muestra en términos de los negocios en su fase inicial. Vemos aquellos que se han creado en este momento y también vemos aquellos que se esperan, que se creen, que tenemos la expectativa de que se vayan a crear dentro de 5 años, en un periodo de los próximos 5 años. Vemos que la distribución en los países europeos realmente pues son notables y hay realmente diferencias que son bastante sustanciales. Fijémonos, por ejemplo, en las cifras de las expectativas de la gente que inicia un negocio, por ejemplo, en países del este. En Arabia Saudí son quizás enormes con respecto también a los recursos financieros que tienen disponibles o a los recursos industriales. Por lo tanto, su aportación y a esta escala de valor exponencial se supone que va a ser mucho más importante, mucho más considerable de acuerdo a aquellas personas individuales que hemos entrevistado, a aquellos empresarios. Y aquí, tal y como podemos ver aquí, tenemos la expectativa en el número de trabajos que vamos a esperar a lo largo de los años, la cual es más baja para los negocios establecidos, lo cual realmente lo que hace es señalar la necesidad de tener estas startups y que sean realmente muy dinámicas y sean muy progresivas, dentro de la economía, muy avanzadas. En otras palabras, es decir, si tenéis startups, las expectativas de creación de trabajo es más optimista para el futuro. Vamos a fijarnos. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en los puestos de trabajo que crean también los emprendedores.
lo que denominamos gran creación de trabajo por parte de los emprendedores. Estamos hablando de aquellos que están comprometidos muy activamente en empezar o en regir un negocio y son gente, y evidentemente son negocios, por ejemplo, que tienen una duración hasta ahora de menos de 42 meses. Lo que hemos intentado hacer con todo ello es simplemente plasmar en esta visión general lo que es el estadio inicial de aquellas iniciativas emprendedoras en las cuales hay una gran expectativa de creación de negocio. Hemos visto aquí que estamos abarcando desde el año 2001 al año 2019 y podemos registrar a lo largo del tiempo cómo la recesión está incidiendo en estos países a lo largo del tiempo, y vemos también que todo esto se va a prolongar a lo largo del tiempo, y vemos que España es la línea roja que tenemos ahí. Y vemos que, bueno, está incluido dentro del grupo de los países del sur de Europa. Y vemos que es un grupo bastante compacto dentro de todo lo que estamos observando, y realmente sí que es activo a nivel de expectativa de creación de trabajo. Pero realmente yo incluyo también aquí dos países, Irlanda, de donde yo procedo, y los Estados Unidos. Por lo tanto, podríamos arguir que realmente que allí hay unos entornos que están promocionando las iniciativas emprendedoras con una serie de políticas y de regulaciones que facilitan bastante el entablar negocios. Por ejemplo, tanto Irlanda como Estados Unidos, pues evidentemente arrojan unas cifras bastante altas en cuanto a potencial de creación de puestos de trabajo. Y también lo más interesante que tenemos aquí, sobre todo si nos fijamos en la gran crisis financiera y recesión que tuvimos en el año 2008, aquí vemos que para España, por ejemplo, vemos que esto fue muy importante a nivel de la expectativa de creación de trabajo. Vemos que esto tiene que ver con la crisis del COVID, y vimos que evidentemente incluso por Irlanda hubo también en aquel momento pues una especie de bajada en esa expectativa de creación de puestos de trabajo como resultado de la crisis que se vivió. Es decir, lo importante es medir en este momento el impacto en la creación de puestos de trabajo y en las expectativas de esta crisis del COVID que estábamos sufriendo. Pues muchísimas gracias. Y bien, empresarios y gran creación de empleo. ¿Quiénes son estas personas? ¿En qué ratio demográfico nos estamos moviendo? Aquí vemos estos perfiles, y lo que podemos ver, vemos que estos perfiles alcanzan, por ejemplo, hasta un 41,1% en algunos países. En cuanto a la horquilla de edad, que vemos que en España, por ejemplo, la horquilla de edad muestra un promedio de edad más elevado. Y en términos, por ejemplo, también de lo que sería el género, el sexo, España en este momento está en 1,4, y vemos que la comparación entre los emprendedores masculinos y femeninos pues es muy parecida a la de Estados Unidos, lo cual es muy interesante. Simplemente esto es mostrarles cómo podemos entender el tema que estamos abordando aquí. También nos podemos fijar aquí en esta gran expectativa de creación de trabajo en la actitud. Y realmente aquí vemos que tendríamos también que fijarnos, vamos a volver hacia atrás en todo ello. El nivel de educación académica promedio, tal y como podemos ver en España de forma muy interesante, quizás hay un nivel de formación más bajo cuando estamos hablando de puestos de categoría muy elevada o de gran expectativa de creación de empleo. Y, por ejemplo, quizás tendríamos que compararlo con Estados Unidos, con Irlanda, para ver ese nivel educativo y cómo está medido, de forma que esto revierte en esta gran creación de empleo. Y si recordamos ese gráfico que hemos visto al principio de la presentación en forma de tela de araña, vemos que ahí también tenemos el
élite del nivel educativo y de la atención al sistema educativo, especialmente en el nivel secundario en España. Y simplemente quisiera señalar esto porque, de nuevo, esto es muy interesante en términos de cómo tenemos que abordar las diferentes situaciones en cada país y vemos que evidentemente el objetivo final es la gran creación de empleo y creo que ahora ya, bueno, podemos ya pasar esa transparencia de la actitud. Con respecto a la actitud, está un poquito por debajo, tal y como lo vemos aquí. En términos de las oportunidades que se identifican, vemos que quizás los emprendedores no ven muchas oportunidades para crear oportunidades, pero también en Irlanda estamos en este sentido en un nivel similar. Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta aquí los recursos financieros que en ocasiones lo que hacen es generar menos expectativas, menos oportunidades y hace que se desarrolle todo este proceso menos porque se disminuyen las oportunidades. Y existe siempre el punto de vista de que se puede hacer más y nuestro equipo en Irlanda, por ejemplo, realmente piensan que los emprendedores en un primer momento lo que intentan es trabajar en toda una empresa en vez de empezar un negocio por sí mismos desde el primer momento, desde un primer paso. Y a partir de ahí pues ya pueden empezar a tener más recursos para desarrollar su actividad con éxito y después de eso también tienen una motivación mayor, sobre todo cuando ya no existe ese problema de la carencia de ingresos o de renta para poder hacerlo. Es decir, vemos que hay muchísimos factores que tenemos que tener en cuenta para poder entender todos estos resultados y aquí tenemos las capacidades de cómo tenemos esta gran creación de trabajo de los emprendedores y vemos que en una escala de 1 a 5 vemos que a pesar de que quizás no hay excesivas oportunidades en España, los emprendedores sí que tienen mucha confianza en su propia capacidad y de forma muy interesante, por ejemplo, en Irlanda esto no lo vemos o no se encuentra así, no hay ese tipo de confianza en la propia capacidad y por lo tanto en Irlanda realmente pues la gente está más reticente a salir de su zona de confort y en este caso a desarrollar su confianza. Yo creo realmente que esta es una buena oportunidad para España porque tienen individuos con mucha confianza en sí mismos que creen que pueden hacer más. Bien, el miedo al fracaso en la creación de trabajos de gran nivel o en gran creación de puestos de trabajo, vemos que realmente pues en España está contrarrestado por esa confianza que tienen los emprendedores, pero por ejemplo en Irlanda sí que hay un miedo muy grande al fracaso, tal y como podemos ver en estos diagramas, pero en España no es así, no es tan grande, así que esto es muy interesante. Y en términos también de la percepción de si es fácil o no el iniciar un negocio en empresarios que pretenden crear un buen número de puestos de trabajo, nos tenemos que fijar en Estados Unidos, que es el que más destaca en términos de la relativa facilidad en la creación de un negocio. Les parece que es relativamente fácil y vemos realmente que siempre tenemos un ranking muy elevado en Estados Unidos para iniciar o arrancar un negocio y evidentemente pues también tiene que ver con la actitud de los emprendedores, que es los que le llevan a tener esa conclusión. Y también en términos de motivación para una gran creación de trabajo dentro de los emprendedores, creo que una de las preguntas que hemos añadido a GEM últimamente es la pregunta sobre por qué realmente quieres crear un negocio y vemos que tenemos que provocar una diferencia en el mundo, queremos marcar la diferencia en el mundo. Eso tiene que ver desde luego con las aspiraciones, sobre todo dentro de la gente joven, de los emprendedores jóvenes, porque quieren marcar la diferencia con su negocio y normalmente quieren hacer una aportación positiva al mundo que les rodea y realmente esto sí que es encaminarse en la dirección correcta. Y vemos también que necesitamos esto para entender cuál es el impacto de lo que sería el emprendedor dentro de un desarrollo sostenible.
Y también aquí vemos, por ejemplo, que en España tenemos que abordar la siguiente pregunta, si realmente es importante el ganar más dinero o el adquirir una mayor prosperidad. Y realmente, pues por ejemplo, con respecto a esta pregunta, este es un factor muy prevalente en aquellos emprendedores que quieren crear un gran número de puestos de trabajo. Bien, esto evidentemente, pues quizás las diferencias que vemos entre unos países y otros, evidentemente todos los emprendedores, todos los empresarios están muy motivados para ello, pero evidentemente pues también tenemos que analizar la cuestión fiscal, el sistema de impuestos, los salarios, etcétera, y realmente, pues bueno, hay que considerar cuáles son las ventajas que hacen que se gane dinero más fácilmente o no. Y también la siguiente pregunta que hacíamos en el sondeo es si se continúa una tradición familiar. Vemos que en Irlanda sí que es el caso. En España no es tanto el caso. España es el país con el mayor índice y esto realmente pues llama la atención también, es interesante. Y esto realmente nos da la idea de que tenemos realmente tantos ítems diferentes dentro de nuestro sondeo que podemos ver también la influencia que ejercen en esta gran creación de negocio, de puestos de trabajo. Y yo creo que podría hablar todo el día de esto, pero me parece que nada más me quedan 2 minutos. Así que simplemente quisiera mostraros 2 puntos destacados y con esto voy a terminar. Vamos a fijarnos muy rápidamente en España, en estos 2 puntos que tenemos aquí. Por una parte, en términos, por ejemplo, de los negocios que se inician a una edad joven. Y también nos tenemos que fijar en este potencial de exportación. Estamos hablando de negocios ya establecidos y estamos hablando de que, por ejemplo, el potencial de exportación vemos que en este momento pues no es excesivamente alto y tenemos también una serie de indicadores que así nos lo dicen, pero que la gente se centra más en la posibilidad de crear trabajo de cara al futuro y también tenemos que fijarnos en qué tipo de sectores o en qué tipo de ramo de negocio toda la iniciativa está teniendo lugar. Si nos fijamos, por ejemplo, en Irlanda o en Estados Unidos, tenemos una serie de ejemplos de benchmarking, sobre todo a nivel industrial. Las grandes industrias son realmente las que están dictando lo que es el rumbo a tomar por esos países, por esos negocios que están en su primera fase de desarrollo y vemos también que evidentemente son datos que también son interesantísimos y no sé si puedo ir todavía, si tengo tiempo para mi última transparencia. Y en términos de la expectativa de trabajo, de la motivación, creo que ya he cubierto todo esto y vemos también que finalmente en la última transparencia, simplemente en caso de que hay alguien aquí, por ejemplo, también gente del mundo académico que esté intrigado acerca de lo que es el GEM, el GM, pues simplemente yo les animo a que pues se metan en nuestra página web, porque pienso realmente que aquí hay unas oportunidades enormes a nivel académico, no solamente para las personas del mundo académico, también para personas que estén dentro de órganos de gobierno, que estén elaborando políticas. Creo que hay una información aquí de un valor incalculable que sobre todo en este momento de crisis es una información que cobra un valor especial. Muchísimas gracias por la oportunidad de haber estado con ustedes aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Aileen. Realmente hemos disfrutado de tu presentación. Felicidades. Realmente hemos visto una serie de datos muy interesantes acerca del empleo en esta organización de monitorización y te tengo que dar las gracias otra vez por todo tu esfuerzo. Sabemos todos la situación difícil por la que estás atravesando, así que te enviamos nuestros mejores deseos desde aquí, desde Bilbao, del Gobierno vasco, desde el Palacio de Congresos y de todo el equipo español. Y vemos que evidentemente los buenos días van a volver, Aileen. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Vale. Rest and rest. I'm patient. Intenta descansar. Muy en la línea de lo que ha comentado Aileen Ionescu,
esa relación entre emprendimiento y empleo, que realmente, bueno, pues los datos que ella nos ha mostrado a nivel internacional, ¿no? Y en esa comparación muy estrecha que tenemos, bueno, pues con países en las que tenemos, bueno, con los que tenemos mucho en común en términos culturales, como son Italia y Portugal, bueno, ¿cómo está nuestro ámbito de Euskadi y más en concreto, bueno, pues los datos nacionales? Realmente nuestro ecosistema emprendedor se caracteriza ya desde hace muchos años por tener, bueno, pues una tasa moderada de emprendimiento, pero con una contrapartida positiva en términos de calidad de emprendimiento, que es fundamentalmente en innovación y creación de empleo. De hecho, los datos que maneja nuestro observatorio nos transmiten que, tal y como decía Eileen, la creación de empleo está mucho más presente en los nuevos emprendimientos que en las empresas consolidadas. El 35% de los nuevos emprendimientos, es decir, de las empresas creadas hace menos de 3 años y medio, bueno, pues son autoempleos. Sin embargo, en las empresas consolidadas llegamos al 50%, es decir, la tasa de autoempleo está mucho más presente en empresas consolidadas y es el emprendimiento el que más se está tirando del empleo. El 10% del emprendimiento genera más de 6 empleos y las expectativas de creación de empleo justo antes del COVID, bueno, pues estaban en que un 21% de ellos iban a crear más de 6 empleos, más de 6, más de 20 empleos. Entonces, bueno, tenemos la gran suerte de tener a Mar Fuentes, catedrática de la Universidad de Granada, que además bueno, pues ha liderado el informe Situación del emprendimiento en España tras la crisis del COVID. Entonces, bueno, pues me gustaría trasladarle, dado que estos datos son justamente anteriores a la entrada en COVID, qué es lo que, bueno, lo que nos transmiten nuestros emprendedores a nivel estatal, qué necesidades tienen, qué expectativas tienen, qué oportunidades observan en el ámbito nacional y también específico de Euskadi. Muchas gracias, Mar. Buenas tardes, muchas gracias, María. Yo, si me permites, lo primero es agradecer también al Gobierno vasco, al área de empleo, la oportunidad de poder participar aquí en este congreso, que yo creo que es importantísimo abrir un debate entre todas las partes interesadas, y creo que aunar empleo y emprendimiento es una cuestión esencial, porque las empresas y los nuevos emprendedores también forman una parte que es necesaria, ¿no?, para seguir creando empleo, ¿no?, y manteniéndolo. Con respecto a cómo ha impactado lo que ha sido la crisis, bueno, hay ya muchísimos datos. Nosotros hicimos el estudio pues a los 50 días de haberse iniciado la pandemia y ya pudimos detectar unas claves que yo creo que hasta que esto no se resuelva van a estar así, van a seguir presentes, ¿no? En el caso a nivel nacional encontramos pues que en torno a un 40% que participaron en este estudio, más de 4.000 empresas, más de 4.000 emprendedores, habían paralizado totalmente su actividad. Es decir, podemos decir que eso que ahora mismo en muchas ciudades y en muchos territorios todavía estamos en situaciones de cierre de actividades, está obviamente minando, como detectamos, el empleo. Tan solo un 10% de los encuestados seguían operando con normalidad. Es decir, la actividad económica, como ya sabemos, le ha impactado gravemente, y sobre todo en empresas de menos de 5 trabajadores y también en lo que es autónomos, en empresas que no tienen ningún tipo de empleado a su cargo. Pues también responden en gran medida lo que es el tejido empresarial, en su mayoría el tejido empresarial de España, y obviamente los sectores de consumo, de orientación al consumidor final fueron los más impactados, ¿no? Preocupaciones que mostraron y que siguen presentes, pues sobre todo, obviamente, la supervivencia, pero el mantenimiento del empleo. Es decir, o sea, detectamos una especial sensibilidad con el mantenimiento de los empleados, aunque si bien muchas de las medidas que tuvieron que tomarse afectaron precisamente al empleo en cuanto a reducción de jornada, acogimiento de los ERTE, y en el caso de que hubiera sido posible, pues hubo también algunos despidos, ¿no? Entonces, bueno, la situación y las expectativas en general de alta incertidumbre, de desconocer cómo va a evolucionar, pero obviamente las expectativas igualmente de crecimiento del empleo
también se mostraron muy a la baja, es decir, duplicaban la reducción de empleo frente a lo que sería la creación de nuevos empleos, porque otra cuestión que también fue a destacar es que se le preguntaba por las oportunidades, ¿no? Y hay una gran pues, expectativa positiva de generar oportunidades, nuevas oportunidades de negocio, pero obviamente en ese caso con recursos, reformulando los modelos de negocio actuales, buscando nuevos clientes, buscando la posibilidad de ofrecer nuevos productos y servicios, y una clave, como ya todos sabemos, ha sido la digitalización, ¿no? El uso de contactos con clientes y prestación de actividades de servicios a través de e-commerce y otras herramientas digitales que han permitido también que el teletrabajo se haya convertido en la estrella, en una nueva oportunidad que ha surgido en el mercado, ¿no? En línea con esto, pues solicitud de ayudas para seguir manteniendo pues esos empleos, para mantener la actividad en el caso de que pudiera seguirse. De la Administración, sobre todo, solicitaban la eliminación de las trabas y también trabas, burocracia, facilidad en cuanto a la solicitud de ayudas, y obviamente que esas ayudas fueran más acompasadas y más alineadas con lo que era la necesidad de liquidez, ¿no? Y eso, pues más o menos, estamos en una situación muy parecida. Es verdad que ahora mismo hay mucha actividad que se ha podido reactivar, otras que han reformulado y se han reorientado hacia otros ámbitos de negocio, pero existe todavía ese porcentaje muy elevado de pequeñas empresas, de micropymes y de autónomos que siguen estando en la cuerda floja. Gracias, Mar. Bueno, pues como tenemos la gran suerte de tener a Izaskun Iridoy, de Bidasoa Activa, directora de Emprendimiento y Nuevas Actividades, representando aquí a Garapen, la Asociación de Agencias de Desarrollo Local y Comarcal, me gustaría que valorases un poco los datos que trasladaba Mar, ¿no? ¿Qué observáis vosotros en el ámbito local? Porque algo que nos preocupa especialmente al equipo IEM Euskadi es que además este año observábamos por primera vez en 15 años que se había duplicado la intención de emprendimiento. Entonces nos preocupa saber, bueno, pues cómo ha impactado esas intenciones en el COVID, si seguís recibiendo proyectos, si realmente, bueno, pues realmente en vuestro ámbito coinciden, ¿no?, sus demandas con las que transmite nuestro informe. Muchas gracias, María, y muchas gracias también al Gobierno vasco y al Departamento de Empleo, pues por contar con las agencias de desarrollo, tener aquí a Garapen para poder acercaros también un poco nuestro tipo de emprendimiento, ¿no?, al que apoyamos. Pues, ¿cómo ha afectado el COVID a las intenciones de emprendimiento, ¿no? Es verdad que en los últimos años cada vez se está animando, ¿no?, más personas hacia el emprendimiento, que en el momento en que se impacta la situación de alarma sanitaria, lo que sucede es que, por lo menos la percepción desde las agencias de desarrollo, es que se paraliza la actividad emprendedora porque entran como en una especie de estado de shock en los primeros momentos, y aquellas personas emprendedoras que están en la fase de estudio de la idea de su negocio, pues paralizan un poco los proyectos en un primer momento, mientras que las empresas que ya habían dado el paso de crearse, de reciente creación, lo que hacen es demandar pues todo tipo de ayudas, asesoramiento, asistencia técnica, pues para poder un poco saber qué hacer, ¿no?, cómo actuar frente a semejante situación imprevista, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya se termina el estado de alarma? Bueno, pues en aquellos proyectos, empresas que están en fase de estudio de la idea, pues están los que ya han desistido porque están en situaciones muy complejas, incluso personales, además de las empresariales, y entonces desisten, paralizan la actividad, algunos definitivamente ya, otros al menos de momento, para ver si se despeja un poco la gran incertidumbre que existe. Y en cambio las empresas ideas de negocio que ya estaban de alguna forma adaptadas a las nuevas circunstancias porque estaban promoviendo ideas de negocio relacionadas con
la digitalización, ofrecían servicios a través de plataformas online, pues esas empiezan a revivir y la actividad emprendedora empieza a reanimarse y a tomar cierta normalidad en esta fase de desarrollo de idea empresarial. También vemos que hay una reorientación, como decía antes Mar, de los diseños de modelos de negocio hacia servicios más de entrega a domicilio, pues empiezan a reorientar para que se vea un poco más claramente, por ejemplo, a servicios de ofrecer kits, ¿no? Pues para desayunar en los propios hogares, servicios pues para decorar las celebraciones que ya tienen que ser ya más en casa que fuera de casa. Este tipo de servicios que antes se ofrecían de otra manera, pues sí se empiezan a reorientar. Vemos también que toman mucha fuerza servicios de marketing para ayudar a las empresas que todavía están ahí resistiendo a vender de otra manera sus productos y servicios. Y también hay algunos servicios, como por ejemplo de enseñanza, que al haber estado cerrados los centros, pues están demandando apoyos escolares y tal, y que transformándose a servicios online, pues empiezan a reactivarse. En definitiva, en función de qué tipo de servicios se estaban ofreciendo, pues hay empresas que cogen fuerza, pero lamentablemente la gran mayoría de las empresas que ya estaban creadas entran en unas dificultades y unas situaciones muy complejas. Yo, en principio, no sé si atreverme a suscribir los datos, porque como datos no puedo suscribirlos, porque no tenemos los datos, pero sí tenemos como instituciones cercanas, ¿no? Muy cercanas a nuestros emprendedores y nuestras empresas, sí tenemos pues, sondeos que hemos realizado y ese feedback, ¿no? del día a día con ellos. Y podríamos estar hablando que en más del 90%, de lo que hemos hablado igual en un 92%, nos están diciendo que todos sus negocios se han visto gravemente afectados por la crisis del COVID. Entonces, seguramente los datos de Mar en nuestros entornos, en estas empresas que son más de autoempleo, para que os hagáis una idea, en 2019 en Garapen, pues si se crearon 1.369 empresas, pues generaron 1.875 empleos. Esto quiere decir que estamos rondando el 1,4% de empleos por empresa generada, o sea, que son microemprendimientos y microempresas. Entonces, bueno, en situaciones de mayor debilidad, algunas con ratios de rentabilidad más ajustados, pues el impacto ha sido efectivamente mucho más fuerte. Y de cara al futuro, pues, ¿qué es lo que nos están demandando? Pues nos están demandando, sobre todo, que actuemos en apoyar a las, en ofrecer liquidez, en incentivar los consumos, en estar muy cerca de ellos, asesorarles para agilizar todas las tramitaciones burocráticas. Ya se hizo un gran esfuerzo inicialmente para que los planes de choque que se habían orientado a ellos que llegaran lo antes posible, pero bueno, esto se sigue demandando. Su gran preocupación es si vamos a resistir, porque ellos ya no es conservar tanto el empleo generado por sus empresas, sino sus propios autoempleos. Entonces, bueno, pues está claro que en este segmento pues todavía la situación es más preocupante y demandan pues eso, más apoyo en el ámbito de innovación, sobre todo pensando en actividades formativas, de networking, para que puedan afianzar más nuevas colaboraciones. En este ámbito de la estrategia empresarial también nos están demandando que les ayudemos. Bueno, un poco están muy necesitados. Siempre lo que nos trasladan es que todas las actuaciones que estamos llevando a cabo desde las agencias las sigamos haciendo porque son necesarias, pero sí es verdad que en los campos de innovación, digitalización, estrategia y tal, pues se están viendo ahora pues más necesitados si cabe. Gracias, Izaskun. Bueno, para atinar un poco más en lo que son las necesidades del colectivo emprendedor, bueno, merece la pena que pongamos el foco en perfiles. De hecho, bueno, pues por caracterizar el emprendedor vasco no es una cuestión coyuntural, o sea, ya llevamos muchos años con una edad media para el emprendimiento en Euskadi de 40 años, este año está en los 38, pero ahí andamos, 38, 40 años, y estudios universitarios. Entonces, bueno, aprovecho la ocasión para presentar a Jon Barredo, CEO de Lur, de Search and Rescue. Jon Barredo está muy lejos de esa media de edad, afortunadamente. Entonces, bueno, pues aprovecho para que nos cuentes, para pedirte que nos cuentes cuál es la trayectoria de Search and Rescue, a qué se dedica y, bueno, qué ventajas e inconvenientes
tiene empezar a emprender con 19 años como empezaste tú y a qué crees que es debido, ¿no? que la gente espere tanto para traccionar su negocio en nuestro entorno. Muchas gracias, María. Pues bueno, lo primero de todo, Search and Rescue es una empresa que nació a raíz del terremoto de Nepal el 25 de abril de 2015. Nosotros somos apasionados de la montaña y empezamos a plantearnos cómo rescatar o cómo ayudar a esas víctimas de ese terremoto, porque muchos alpinistas se quedaron a ayudar allí y otros muchos, pues tristemente, se marcharon del país. Entonces, utilizamos tecnologías de rescate en avalancha, DVAs, que conocíamos perfectamente, y los probamos en situaciones con hormigón, etcétera, y ese tipo de materiales. Vimos que no eran útiles y tampoco era la solución más innovadora o más adaptada a las tecnologías actuales para rescatar a personas en avalanchas. Por eso hemos diseñado el UR. Es un dispositivo de rescate que es el primer dispositivo de rescate polivalente del mercado, es decir, puede rescatar a una persona en una situación de sepultamiento o pasando de 80 metros de los dispositivos actuales a 1,5 kilómetros en nuestro caso, y también puede rescatar a una persona en larga distancia, es decir, una persona que esté perdida o herida en el medio natural, llegando a distancias de 21 kilómetros y utilizando para ello drones y otro tipo de tecnologías. Entonces tuvimos la suerte de conocer a Alex Chicón, alpinista vasco con más de 20 años de experiencia en montaña y sobre todo expediciones invernales, y hemos podido probar ese dispositivo pues, en el Chogori o K2 en la expedición de 2019, y dentro de nada pues, nos volveremos a marchar a probar el dispositivo. Entonces, una de las cosas que personalmente más me ha llamado siempre de emprender desde que tenía 19 años ha sido la aventura y mucho también la pasión y la amistad que me ha llevado a hacerlo. Como factores positivos de poder haberlo hecho tan joven, ese día que me acerqué al despacho para preguntarte, pues oye, quiero crear una empresa que esté relacionada con el mundo del esquí, con el mundo de la montaña, creo que es también pues, esa iniciativa o quizá inconsciencia de los riesgos que nos lleva a tomar pues, decisiones que igual con una edad más avanzada y ya pues, evidentemente unas cargas familiares, etcétera, no se pueden tomar. Eso evidentemente es una gran ventaja desde el amparo y el paraguas de la universidad, poder atrevernos a dar esos pasos que quizá luego costarían más. En otro punto, también el hecho de esa comunidad que hemos generado aquí, particularmente en Euskadi y en Bilbao, de emprendedores que al final pues, hemos acabado siendo amigos y nos hemos ayudado mucho los unos a los otros, pues también ha sido muy favorecedora a que se haya podido avanzar como esa palabra que le ponemos ecosistema en este caso. Desventajas de haberlo hecho tan joven creo que son bastante evidentes. La primera, evidentemente, es el factor económico, salvo en algunos casos por familia o por lo que sea, que hay personas que tienen unos medios superiores, pues al final, recién salido de la universidad, querer emprender un proyecto tecnológico, como en este caso ha sido el UR, a través de ayudas públicas y el apoyo de la universidad, del máster, etcétera, hemos podido llegar hasta un punto, pero en ese punto, en ese cuello de botella, necesitábamos una financiación mayor y hubo que desarrollar una ronda de financiación, con lo que todo eso conlleva a nivel de estrés, a nivel de recibir muchos nos y pocos sís, evidentemente, y creo que eso puede ser uno de los factores más limitantes. Aparte de ese, que era el que consideraba más importante en esos momentos, con el tiempo me he dado cuenta de que tenemos una falta de experiencia, porque aunque tú creas que sabes todo y sales de la universidad seguramente con la sensación de me voy a comer el mundo, tengo esta idea tan buena y que mola tanto, está el factor evidentemente de que una trayectoria profesional de 20 o 25 años, como has dicho, con 40 años, te va a ahorrar muchos golpes y muchos tropezones que bueno, pues nosotros nos hemos tenido que llevar y que son parte del aprendizaje, pero quizás se podría hacer de una manera más ágil con mayor formación y mayor experiencia en este mundo. Muchas gracias, John. Bueno, luego volveremos con él porque él es uno de los emprendedores que representa la iniciativa de las Junior Empresas, ¿no? Esa forma universitaria que permite emprender de alguna manera con balas de fogueo, ¿no? Desde la universidad antes de crear una empresa, ¿no? con forma jurídica específica, así que luego volveremos con él. Y ahora vamos del emprendimiento juvenil al emprendimiento senior, porque lo mismo que tenemos una media de edad de emprendedores de 40 años, la media de edad del empresario y empresaria vasca está en 51.
Y además es uno de los indicadores más fuertes que tenemos en el ecosistema. O sea, la empresa establecida en Euskadi supera la media europea y está por encima de la misma Alemania. Pero es que a la vez tenemos el fenómeno del emprendimiento senior. Así que, bueno, pues le vamos a dar paso a Fernando Layana, pero antes de que él nos pueda comentar la iniciativa de Abuelos y de Más 50, bueno, pues queremos ver el tráiler de la película Abuelos, que transmite muy bien, ¿no?, la filosofía del emprendimiento senior. Bien, está bien, así que no tenéis plan de negocios, ni experiencia, ni local. No, bien, está bien, está bien. Tenéis ganas e ilusión, y eso es fundamental para comenzar una startup. ¿Qué es una startup? He traído mi currículum. No se preocupe. Muy bien. El tema está en que todas las empresas buscan gente más joven. Nos gustaría ver esas habilidades en vivo y en directo. Me toca a mí. Pero es que se me viene la casa encima. No tienes nada que hacer, ¿verdad? Que llevo 2 años así. ¿Y por qué no sigues buscando trabajo? ¡Porque no me lo dan! La cuestión es qué puede hacer un hombre de 60 años. No le dejes el móvil todo el día. Confía un poco en tu padre. ¿Quieres mi móvil? Sí. Además de cuidar a los críos, dices. Ya está. Aquí está nuestro negocio. ¿De verdad quieres montar? Una guardería, sí. Desi sería mi socio. Ahora soy emprendedor. Y Arturo, pues, nos echará un cable. Si queréis tener éxito en esto, tenéis que conocer hasta el más mínimo detalle acerca del servicio que vais a ofrecer. Los juguetes que más les gustan, las camas donde mejor se duerme. Nadie, absolutamente nadie en este país puede saber más de guarderías que vosotros. Somos abuelos. Buenos días a todos. Venimos a trabajar. Arturo. Sí. ¿Quieres conocer a tu nieta? Hoy he vuelto a sentir esas cosquillas que no sentía desde que estaba con mi mujer. ¿Es que no le gusta la idea? No es eso. Necesitamos ver un business plan. No da una. Para vosotros no existen las derrotas. Que se calla, niña, por favor. Existen las nuevas oportunidades. Eras una vez. Patata, patata. Patata. Mira qué guapo es. ¡Es nuestro! Eres el mejor abuelo del mundo. Necesito trabajar y puedo trabajar. La única forma de conseguirlo es creando mi propio negocio. Tengamos que ir a todos los sitios con niños. Es que manda. Bueno, tal y como os había adelantado, pues está claro que el tráiler transmite muy bien la iniciativa. Fernando Layana, que tenemos la suerte de que ha venido a visitarnos hoy desde Madrid, es coautor del libro Abuelos, al que animo a leer, y bueno, pues animador de esta película que nos va a contar y de la iniciativa de premios Más 50. Así que, pues bueno, queremos saber, o sea, cómo traccionasteis esta iniciativa, qué visteis, porque justamente antes de entrar en la mesa estábamos comentando, ¿no? Tiene el valor de poner en marcha el emprendimiento senior, pero también tiene el valor de poder generar cambios culturales, ¿no? O sea, si el abuelo o la abuela emprenden, ¿qué observa el nieto o la nieta, ¿no?, en términos de cambio cultural? Entonces, bueno, pues tuya es la palabra, Fernando, cuéntanos. Bueno, muchas gracias, María. Primero de todo, agradecer al País Vasco la invitación a participar en este maravilloso foro, bueno, y a ti concretamente por dinamizar esta mesa, ¿no? Bueno, el proyecto Abuelos en sí mismo quisimos desde el principio que fuera un caso de emprendimiento, la película, y como todo emprendimiento que se precia, partió de detectar una necesidad, ¿no? Una necesidad que se concretaba en un colectivo de personas que con datos de septiembre de este año bueno, pues, asciende al 1.850.000 personas mayores de 45 años desempleadas en búsqueda de empleo, con una estadística que es demoledora, que es que de 7 de cada 10 están convencidas de que no van a volver al mercado de trabajo. Si a esto le sumamos que solo el 4% de las empresas tienen políticas activas de contratación para senior, pues la verdad es que el panorama pues es complicado, ¿no? Entonces, la productora de la película, una productora pequeñita, 259, detectó esta necesidad de dar visibilidad a este talento, a este gran stock de talento, de experiencia que tenía nuestra sociedad y que estaba siendo desaprovechado, ¿no? Ahí se aplicó, siguiendo una metodología emprendedora,
Pues la creatividad, que es lo que mejor sabe hacer una productora, bueno, pues cine, ¿no? Y ahí se diseñó, se redactó un guión, ahí empiezo yo a participar, digamos, como experto emprendedor, metiéndole jerga al guión, con las escenas del canvas, etc. Bueno, y se redacta un guión. ¿Qué es lo que a continuación se precisaba? Pues un equipo de profesionales, ¿no? De primera fila, quisimos que fuera de primera fila. Y ahí debo decir que tanto los actores protagonistas, Carlos Iglesias, Ramón Barea, porque por cierto vive por aquí cerca, Roberto Álvarez, Mercedes Sampietro, Eva Santolaria, pues empatizaron muy pronto con el guión. Hay que ser consciente de que esta es la primera película de una productora pequeñita, la primera película del director, Santiago Requejo, un director novel, con lo cual tenía todas las papeletas para fracasar, para no levantar la película. Bueno, nos dimos cuenta precisamente en la reacción de los actores que empatizaron con el guión y que se mostraron entusiasmados en llevarla a cabo. Bueno, esto la verdad es que fue un empujón, sin ellos no hubiera podido ser. Y luego faltaba otra pata, que es la financiación. Es verdad que es una película de un presupuesto limitado, pero hacía falta financiación. Y ahí fue, digamos, todavía un rizar el rizo, porque no quisimos ni acceder a ningún tipo de dinero público, ni a siquiera el apoyo de una televisión, ¿no? Fue todo financiación privada, que por cierto, gran parte de ella se levantó aquí en el País Vasco, de inversores privados, empresas, emprendedores, etc. Y bueno, y este es el resultado, ¿no? Una película que la verdad es que pone el foco en este colectivo, como digo, yo digo expatriado, ¿no? Es decir, el talento senior es el gran expatriado de todas las crisis, ¿no? No hace falta más que ver las noticias y verlo, ¿no? Y bueno, a raíz del premio no queríamos que se quedara solo, o sea, a raíz de la película no queríamos que se quedara solo en una historia emotiva, etcétera, ¿no? Y se nos ocurrió cómo aterrizarla, cómo hacerla creíble. Y de ahí nacen los premios Más 50 Emprende, del cual bueno, pues tengo la suerte de dirigir. El año pasado fue la primera edición con más de 300 proyectos, una media de 64 años, emprendedores de todo el territorio nacional. Del País Vasco, la verdad es que fue de las zonas que más participaron, en torno al 10%. Hubo una emprendedora con un proyecto muy bonito de turismo slow que participó en la final. Y bueno, y como dato curioso, pues sumando la experiencia de todas las personas que participaron, nos dio una cifra de 22.000 años de experiencia. 22.000 años es una brutalidad, es lo que nos separa del Paleolítico superior, ¿no? Entonces dijimos, esto no puede caerse, no puede tirarse a la papelera. Y bueno, y gracias a la Fundación Endesa, con la productora 259, como digo, este año hemos convocado la segunda edición, que terminó la semana pasada, y son más de 400 las personas inscritas en el proyecto Global. Bueno, es una iniciativa que va a más y, bueno, y que tiene el acierto de tocar de una manera singular, con creatividad, con innovación, bueno, una problemática, un dolor de cabeza que tiene la sociedad y que hay que abordar por necesidad, ¿no? Pues muchas gracias, Fernando. Ánimo con Más 50, ya nos Muchas dirás gracias. el resultado. O sea, emprendimiento joven, emprendimiento senior y nos falta el emprendimiento femenino. En nuestro entorno lo que tenemos es, bueno, 45% de emprendedoras, 55% de emprendedores, casi en la igualdad, que muchas veces en Euskadi es casi un accidente estadístico, es decir, cuando los hombres pierden el interés, bueno, pues el dato tiende a la igualdad, ¿no? Es lo que tiene la estadística. Tenemos la suerte de tener a Mar Fuentes, que ella es, bueno, pues nuestro referente en emprendimiento femenino a nivel estatal en la red IEM. Hemos avanzado mucho en esta cuestión en los últimos años. ¿Cómo observas el avance? ¿Qué características claves tiene el emprendimiento femenino en nuestro entorno, Mar? Bueno, pues sí, tocamos, yo creo que es un tema también esencial, ¿no? Puesto que las mujeres representamos en torno al 50% de la población y, sin embargo, lo que es en el mercado laboral y también en el emprendimiento siempre hemos tenido menos peso, no solo en cuanto a cantidad, sino también en cuanto a la calidad, ¿no? Y eso es un aspecto clave, porque en cuanto mejore la parte laboral y
y el acceso a puestos de trabajo y a puestos de toma de decisiones en las empresas, la acumulación de recursos que posean las mujeres va a permitirles también poner en marcha iniciativas empresariales de mucho mayor valor añadido, que es lo que hasta ahora está ocurriendo. ¿Cuál es la panorámica del emprendimiento femenino? Bueno, a niveles más globales es verdad que en aquellos países donde existen quizás menos tasas de desarrollo económico, el emprendimiento femenino se convierte en una base del sustento familiar y por lo tanto tiene muchísimo peso, cuestión que no ocurre en los países más desarrollados, donde las tasas de emprendimiento femenino son más bajas. Esto es importante destacarlo porque en el caso español pues ocurre una cosa llamativa, porque España se ubica dentro de los países del contexto de innovación, de los más avanzados, y sin embargo llevamos ya experimentando en torno a 6-7 años una subida cada vez creciente, ¿no?, de la participación de la mujer en las iniciativas emprendedoras y en las iniciativas empresariales, lo que está haciendo que España actualmente en el referente europeo sea uno de los países en los cuales la tasa se equipara. Por ejemplo, los datos que conozco de los informes que este año se han presentado en el caso andaluz, ¿no?, de donde yo procedo, pues precisamente el emprendimiento femenino ha superado en la tasa al emprendimiento masculino. Bien, un primer análisis que hemos intentado hacer, y de hecho aparece en el informe de este año, es cuál es la calidad, ¿no?, de ese incremento del emprendimiento femenino, y hemos detectado que, por ejemplo, cuando hacíamos segmentación en cuanto a si se debía emprender por necesidad o emprender por oportunidad, los datos pues no eran tan alentadores o tan favorecedores. Es decir, pensamos que se está produciendo ese incremento de emprendimiento femenino, pero no siempre se está asociando a un emprendimiento en sectores que puedan tener o aportar mayor innovación o mayor valor añadido. Entonces, bueno, es una cuestión que creo que hay que seguir de cerca para no llevarnos a engaño y para no pensar que el favorecimiento del emprendimiento femenino sin más puede ser una política sin un análisis de ver dónde exactamente se está emprendiendo y sobre todo por qué se está emprendiendo. Obviamente eso va a condicionar el tipo de potencial de generación de nuevos empleos y también el potencial de supervivencia de esas iniciativas. Sí que hay que decir que por estas características del emprendimiento mayoritario, obviamente también quiero destacar que al igual que hay muchos perfiles de emprendedores, tampoco podemos catalogar a todas las emprendedoras con las mismas características. Yo simplemente voy a destacar algunas que son más representativas, pero obviamente hay emprendedoras en sectores industriales, en servicios a empresas y también en servicios a consumidores finales que tienen grandes empresas, generan innovación y tienen un alto potencial de crecimiento, están orientadas a la internacionalización, es decir, no es general, pero sí que es cierto que cogiendo porcentajes y sin hacer otro tipo de segmentaciones, ciertamente las empresas de mujeres suelen ser más pequeñas en dimensión, suelen estar más asociadas a actividades de comercio, servicios personales, consumidor final. Las expectativas de crecimiento, por tanto, y en consecuencia son más pequeñas, pero sí hay una cosa destacable y es que las emprendedoras, en un mayor porcentaje que en el caso de las empresas de hombres, aportan productos o servicios que consideran innovadores con respecto a lo que se está ofertando en su entorno. Es decir, sí que se observa, y además no es un dato solo español, sino también internacional, que tenemos un poco más de orientación hacia la innovación. Entonces, bueno, este es un poco el perfil. Hay obviamente muchos factores que influyen en esto, que ya daría pie a otro debate específico, pero estamos hablando de que hay todavía muchas barreras que impiden ese primer acceso a recursos que entra por estar en el mercado laboral en unas condiciones de más igualdad que las que hay hasta ahora, y obviamente eso hace limitaciones también de otra naturaleza social y culturales por las cuales las mujeres todavía necesitamos, ¿no?, especial atención en este ámbito. Bueno, pues voy a ir abreviando porque al final vamos a tener que cortar un poco la mesa derivado de
que el horario streaming nos persigue. Así que nos vamos a ir a las propuestas, porque bueno, uno de los principales obstáculos que tenemos en el ecosistema para emprender tradicional desde hace muchísimos años es la educación primaria y secundaria. Parece que bueno, pues a nuestros niños en nuestras icastolas, en nuestras escuelas, no se les fomenta suficiente el espíritu de riesgo. Jon, tú lo has vivido. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué iniciativas? ¿Es demasiado tarde que recibáis este tipo de fomento en la universidad? ¿Y cómo peleamos, ¿no?, contra ese sistema educativo para hacerlo más permeable al emprendimiento? En mi opinión, pues el sistema educativo coarta de cierta manera la creatividad, que es base para emprender, y una de las cosas que pasa, que hay siempre la misma imagen, yo creo, que se evalúa, por ejemplo, a todos los animales de la selva por ver quién sube mejor un árbol. Entonces eso de alguna forma lo que hace es limitar esas competencias también transversales, esas cosas que al final igual no son tan tangibles como sacar muy buena nota en un examen, pero que sobre todo creo que lo estamos viendo en este tipo de situaciones como la actual, son tan importantes como puede ser cooperación, trabajo en equipo, el hecho de impacto social que se busca muchas veces en los proyectos. Entonces, mis propuestas o cómo veo yo lo que podríamos aportar, lo primero, que se debe de contar mucho más con los emprendedores de los distintos colectivos, de hecho, o sea, creo que no tiene nada que ver jóvenes, senior, emprendimiento femenino, no. Creo que es un trabajo de todos y todas el poder asesorar de alguna forma a quien tiene esa toma de decisiones, y luego creo que los casos de éxito y de fracaso, muchas veces también muy importante, deberían contarse desde antes. Desde mi punto de vista, lo que puede llamar a una persona joven o una persona aún más joven que yo, que esté en secundaria o en bachiller, es que venderlo o contarlo como que es una aventura, porque al final para mí ha sido la aventura, bueno, está siendo la aventura de mi vida. Para mí, que amo la montaña, me ha permitido conocer pues, países como Nepal, Pakistán y Argentina, y todo eso ha sido gracias a emprender, y es una cosa que yo animaría a todo el mundo a hacer, y creo que además pues, películas como la de Fernando dan una visión de lo bonito, de lo divertido y también de las partes malas, seguro, de emprender, y haciendo esa carrera profesional más atractiva quizá para las personas jóvenes, y no tanto dirigirnos únicamente pues, a un mercado laboral y ir poco a poco pues, cerrando el camino a un único camino. Creo que debe haber muchos caminos, y uno de ellos una formación común a muchas carreras, no solo a administración y dirección de empresas, por ejemplo, que tenga que ver con emprendimiento, porque muchas carreras están por naturaleza dirigidas a emprender en este caso. Gracias, Jon. Nada. Fernando, ¿cómo cuadra esto en nuestra escala de valores? ¿Qué podemos hacer para fomentar y aprovechar esa cantidad de años de experiencia que nos contabas antes en emprendimiento? Son muchos los factores que influyen bueno, en que como país, digamos, estemos un poquito por debajo, digamos, en cultura emprendedora. Yo creo que los sistemas educativos todavía siguen anclados en el conocimiento, y creo que hay una brecha ahí todavía por cubrir que tiene que ver con competencias, ¿no? Es decir, que hoy en día salgan alumnos de determinadas carreras sin haber hablado, por ejemplo, de negociación, de comunicación, etcétera, etcétera, creo que ahí tenemos una brecha, ¿no? Yo vengo al emprendimiento del área de recursos humanos, he trabajado en dirección de recursos humanos, y el talento al final es conocimiento, es competencia y es motivación. Es decir, y todavía los sistemas educativos todavía ponemos el foco en el conocimiento, cuando en realidad hoy en día lo que buscan las empresas son capacitación, es decir, capacidades de aprender rápido, y no tanto conocimiento, ¿no?, como era antes. Entonces yo creo que ahí nos queda Y luego, simplemente por añadir, creo que deberíamos trabajar todavía mucho en quitarnos de una vez por todas ese sesgo o ese prejuicio que tiene todavía el empresario o el emprendedor. Todavía hay muchos sectores de la sociedad que ven al empresario o al emprendedor como persona que se quiere enriquecer incluso ilícitamente, que explota a sus trabajadores, que va al beneficio egoísta, etcétera. Y mientras no eliminemos eso, creo que también a los más jóvenes ese panorama no les resulta también atractivo, ¿no? Y hoy en día la mayor parte de los emprendedores, de los empresarios, que son pequeños emprendedores que se están dejando la piel, bueno, yo creo que no responden a ese perfil, ¿no?
Bueno, pues de esa educación y política, o sistema de valores, cerramos con Izaskun, porque uno de los factores más fuertes que tiene Euskadi de cara al emprendimiento es pues que hay reconocimiento, ¿no?, del apoyo gubernamental y programático al emprendimiento. ¿Cómo trabajamos esto desde las agencias de desarrollo local? ¿Cómo conseguimos más cooperación público-privada para pues ponerle más foco a esos tres colectivos, mujeres, senior, jóvenes? Bueno, pues un poco en el ámbito de los jóvenes y enlazando un poco con la educación, pues completamente de acuerdo con lo que se ha mencionado. En las universidades estáis haciendo un trabajo muy importante, a nivel de formación profesional también. Además, el Gobierno vasco cuenta con Técnica, que es la entidad para fomentar la innovación y el emprendimiento en los centros de formación profesional. Pero yo considero que todavía estamos viendo desde las agencias que estamos en el inicio del camino, porque sí es verdad que hay gran parte de los educadores o de los profesores que ya están valorando positivamente estas competencias blandas o transversales que trabajamos desde el emprendimiento. Hay otra parte todavía del profesorado que se resiste un poco, incluso que entiende que está perdiendo tiempo valioso para formar en sus especialidades, y entonces eso todavía está pendiente ahí. Es una asignatura, yo creo que es un reto que con la ayuda de Técnica seguramente se conseguirá, pero que estamos en esa fase. Y ya si bajamos a primaria, pues qué decir, o sea, desde las agencias ni siquiera tenemos capacidad para ocuparnos de eso, y efectivamente es algo que está muy pendiente. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde las agencias? Pequeñas actuaciones, ¿no? Pues con los chiquis, ¿no?, con los alumnos de primaria y tal, lo que intentamos hacer es montamos talleres en vocaciones escolares, pues de robótica, donde intentamos trabajar un poco la creatividad, la tecnología y tal. Y ahí enlazo un poco con el mundo femenino, en donde observamos también que las niñas hasta los 11-12 años se apuntan más o menos igual que los niños, al 50%, pero una vez que ya empezamos a entrar 12, 13, 14 años, todo lo que tiene que ver con la tecnología, pues bueno, desaparecemos las mujeres ahí, las niñas en este caso, ¿no? En colectivo de mujeres en general, desde las agencias, pues ¿qué hacer? Bueno, en principio, de momento, desde Garapen colaboramos, ¿no?, con programas existentes. En Guipúzcoa está Emekin, promovido por la Diputación Foral de Guipúzcoa, en el que aportamos o contribuimos nosotros también a ese desarrollo de ideas de negocio adaptadas un poco a las situaciones de la mujer, bueno, en donde también se le dan unas condiciones especiales para financiar la empresa, se incluye la perspectiva de género en los planes de negocio, en fin, ese tipo de actuaciones. Y desde Garapen ahora, ya en Vizcaya, se quiere empezar ya con un programa dirigido específicamente a las mujeres para que se apoyen más las competencias blandas o transversales en los emprendimientos femeninos. Pero mucho más de momento no tenemos tampoco. Muchas gracias, Izaskun. Bueno, pues cerramos ya esta última mesa de congreso. A mí me gustaría aprovechar la oportunidad para lanzar un mensaje a los policymakers, que tenemos el privilegio de tenerlos cerca, porque bueno, tenemos por un lado políticas de emprendimiento en sí mismas, cuyo pues su objetivo es pues la creación de negocio, pero luego tenemos la política de emprendimiento como elemento instrumental para generar empleo. Entonces, parece que pues las dos políticas están muy diferenciadas y probablemente uno de los grandes retos es que, pues que encajen bien y que la política de empleo sea transversal en ambas. Así que bueno, pues muy agradecida y muy honrada de haber participado en esta mesa y muchas gracias a todos los que nos escuchan en casa pues por estar atentos a lo que hemos comentado. Es que ricasco. Muchísimas gracias, María Saez. Yo diría que Bruce Springsteen no lo hubiera hecho mejor. Quiero agradecer también al resto de los integrantes de la mesa y a Eileen Ionescu Summers, que se ha conectado desde Londres. Han sido 2 días de intenso debate en diferentes materias como el empleo inclusivo y de calidad, sobre la innovación y la digitalización de los sectores productivos y sobre las nuevas ocupaciones y competencias laborales. También hemos debatido sobre los retos y las oportunidades de empleo y sobre el emprendimiento. Tengo que confesarles que con algo de pena por mi parte, pero también con mucha esperanza por todo lo que hemos escuchado aquí y por todo lo que vamos a trabajar después, debo de dar paso a lo que va a ser
la clausura de este tercer Congreso Internacional de Empleo. Volvemos en una fracción de minuto.